Muy buenos días, amigos. Espero que se encuentren muy bien, como siempre. Vamos a hablar hoy en esta clase, sobre condensadores. Condensadores en serie y condensadores en paralelo. Arreglo de condensadores que también son conocidos como capacitores y no son más que componentes eléctricos pasivos que pueden almacenar energía. Ok. Gráficamente, un condensador se simboliza de esta manera. Dos barritas paralelas del mismo tamaño, rectas paralelas del mismo tamaño. Pero en ocasiones usted encuentra también esta notación. Se dibuja una línea curva y la otra recta. Por ejemplo, en el caso de un cable de conexión, para, valga la redundancia, conectar un elemento con otro, simplemente se utiliza una sola línea. Ahí yo estoy dibujando sus componentes horizontales, pero eso es relativo, depende de la regla. Para una batería o fuente de poder o de voltaje, el símbolo gráfico es el siguiente. Dos barras paralelas también, pero en esta ocasión una más larga que la otra. La más larga representa el polo positivo de esa batería o de esa fuente de voltaje y la más corta el polo negativo. Ese sería el símbolo gráfico para una fuente de voltaje. Vamos a simbolizarlo con la letra V, ¿no? De voltaje. Muy bien. Estos condensadores, estos componentes eléctricos, se pueden conectar de dos maneras. Una conexión serie y una conexión paralelo. Cuando están conectados en serie, en los puntos de conexión entre un condensador y otro condensador, en ese punto en común que tienen, solamente tienen que llegar los cables de conexión de dichos condensadores. Por ejemplo, observen, vamos a suponer que estos son condensadores. Aquí tengo condensador 1, 2 y 3. Si yo quiero, por ejemplo, que el condensador 1 y 2 estén en serie, bueno, yo debo conectar el 1 con el 2. Y en el punto de conexión, noten que solamente llega el condensador 1 y el condensador 2. Si allí llega la conexión de un nuevo componente, entonces esos dos condensadores ya dejan de estar en serie. Y tampoco significa que quedan en paralelo. Vamos a borrar eso. Para que los tres estén en serie, bueno, uno seguido del otro, ¿no? Aquí están. Los tres quedarían en serie. Y en los puntos de conexión entre un condensador y otro, solamente noten que llegan dos conexiones, dos cables, que serían los que dan a los mismos condensadores. Aquí estos tres están conectados en serie. Si, vuelvo y repito, si en este punto de conexión llega la conexión de otro componente, así como queda el arreglo, aquí C1 y C2 estarían en serie, pero ya C3 no estaría en serie. Entonces, para que los condensadores estén, valga la redundancia, conectados en serie, en los puntos de conexión entre un condensador y otro solamente deben llegar o tener en común los cables de esos mismos condensadores. Desde que llega un tercer cable allí, ya la conexión no es seria. El otro tipo de conexión es paralelo, para que dos condensadores o más, porque no solamente pueden ser dos o tres, como en este caso, pueden ser más, estén conectados en paralelo, entonces ambos extremos de esos condensadores deben tener conexiones en común. Por ejemplo, tenemos aquí condensador 1, condensador 2 y condensador 3. Si yo quiero, por ejemplo, que el condensador 2 y 3 estén en serie, simplemente los conecto aquí. Aquí C2 y C3 están en serie. Si conecto un cable de C2 a este extremo de C1, también quedarían en serie, pero en este caso los tres están en serie. El mismo caso de allá.
Si queremos que la conexión sea paralelo, no basta con que un extremo de un condensador esté en un punto común, pues se conecta en común con el extremo de otro condensador. Tiene que ser ambos extremos en común para que la conexión sea paralelo. Por ejemplo, si conecto un cable aquí, noten que, por decirlo así, del lado izquierdo, este cable representa cualquier punto en común. Puede ser este punto, aquí, aquí, aquí. No hay ningún componente que se interponga acá. Significa que de este lado tienen conexión común y del lado derecho también tienen conexión común. Por eso C1 y C2 están en paralelo. Por el momento, ¿cuál es la función de C3 aquí? C3 estaría en serie ¿con quién? Con la combinación de C1 y C2, así como está. Pero si queremos los tres en paralelo, entonces recuerden, los dos extremos de los condensadores conectados deben tener conexión común. De este lado no hay ningún otro elemento de circuito presente allí, por eso todo esto que está aquí representa como un punto de conexión común, igual de este lado. Así los tres están en paralelo. Por ejemplo, si esta combinación queremos conectarla con esta de acá que está en serie, bueno, esta combinación en serie, si yo trazo un cable y por ejemplo lo coloco aquí, lo conecto aquí, a cualquier punto a lo largo de esta línea, esta combinación en serie está, perdón, esta combinación está conectada en serie con esta que está en paralelo. Primero se resuelve este paralelo y luego de estos tres quedará uno solo que quedaría en serie con esos otros tres allá. Así nos damos cuenta cuando dos o más elementos están en serie o cuando están en paralelo. Muy bien. Cuando vamos a desarrollar un circuito serie de condensadores, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, cuando usted tiene condensadores, dos o más, aquí en el dibujo me aparecen tres, pero vuelvo y repito, pueden ser de dos en adelante. No tiene que ser necesariamente dos y tres solamente. Cuando los condensadores están en serie, como en este caso, están en serie, punto en común aquí, punto en común acá. No lo tienen que resaltar, pero ahí nos damos cuenta. La carga en cada uno de ellos es igual. Ese principio te lo tienes que aprender. Cuando están en serie, la carga en cada uno de esos condensadores que están conectados, vuelvo y repito, en serie, es la misma. ¿Y a qué carga es igual la carga de cada uno de esos condensadores? Bueno, a la carga de la combinación a la que esos condensadores pertenecen. Por eso esta COMB es para indicar de combinación. Por ejemplo, estos tres combinados me queda un solo condensador que le puedo llamar CA, CB. Le coloco cualquier subíndice distinto, por supuesto, a uno de ellos. Y la carga en ese condensador es igual a la carga en cada uno de ellos que pertenecen a su combinación. ¿Por qué? Porque están en serie. Por lo general, los voltajes van a ser distintos, a menos que cada uno de esos condensadores tenga el mismo valor. Los voltajes serían iguales. Pero si tus condensadores tienen denominaciones diferentes, el voltaje va a ser distinto. Eso sí, cuando usted obtenga esos voltajes, la suma de esos voltajes de esos condensadores te debe dar igual al voltaje de la combinación al que pertenecen ellos. ¿Cómo determinamos la capacitancia equivalente o efectivo, capacitancia total de condensadores en serie? Bueno, dice aquí, el recíproco, o sea, el inverso de la capacitancia. C significa capacitancia, no se los había dicho. C significa capacitancia y la capacitancia se mide en faradios. El recíproco de la capacitancia efectiva o equivalente o total de una combinación es igual a la suma de los recíprocos de esos condensadores o capacitores que estén conectados. En el caso de la combinación paralelo, cuando dos o más condensadores están conectados en paralelo, los voltajes a través de cada uno de ellos es el mismo, no va a cambiar. Lo que cambia es la carga en cada uno de ellos, como cambia acá los voltajes en el caso de la serie.
La suma de las cargas de esos condensadores conectados en paralelo te debe dar la carga de la combinación total a la que pertenece. ¿Y cómo determinamos la capacitancia equivalente de condensadores en paralelo? Sencillo, simplemente se suma algebraicamente los valores de esos condensadores en paralelo y la suma pues algebraica de ellos te va a dar la capacitancia equivalente. Entonces, la diferencia es la siguiente. En serie la capacitancia equivalente usted suma los recíprocos. En paralelo se suma los valores algebraicamente. En serie, lo que es igual es la carga de los condensadores. En paralelo, lo que es igual es el voltaje en los condensadores. Para explicarme mejor, vamos a desarrollar el siguiente circuito, el siguiente arreglo de condensadores que tengo acá. Tenemos un arreglo de 8 condensadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Les he llamado C1, C2, C3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta C8. Las denominaciones, o sea, los valores de esos condensadores están en microfaradio. Y todo ese arreglo está conectado a un voltaje, a una batería cuya fuente de poder es de 10 volts. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que determinemos cuál es la carga y el voltaje a través de cada uno de esos condensadores. Para ello, usted va a analizar el circuito visualmente y va a ir reduciéndolo hasta que al final te quede un solo condensador. ¿Para qué? Para obtener la capacitancia equivalente. Luego de ello, entonces irás determinando progresivamente cuál es la carga y el voltaje en cada uno de ellos. Muy bien. Si observamos acá tenemos C1 es una combinación serie con C2 y C3. Pero yo no puedo resolver serie con paralelo inmediatamente. Cuando usted tiene un circuito y usted ve combinaciones en paralelo, puede resolverlo inmediatamente. A veces las personas piensan que tiene que ir resolviendo solamente una combinación por cada circuito que ve, pero si usted en el circuito, en el arreglo que usted tiene, usted ve varias combinaciones, resuélvalas todas. Por ejemplo, aquí tenemos C2 y C3, como ven, tienen conexión común en este punto y acá. Esas dos están en paralelo. Lo mismo sucede con la 4 y la 5. El condensador 4 y 5 tienen conexión común. Estos dos están en paralelo. Pero C4, C5 es una combinación diferente de C2 y C3. No es que los cuatro están en paralelo. Noten que esta combinación con esta estarían conectadas en serie. Pero primero se debe resolver la combinación estas combinaciones individuales. ¿Qué otra combinación podemos resolver aquí? C7 con C8. Si notan, C7 y C8 tienen una conexión común, una seguida del otro. En este punto solamente llegan los dos cables que dan a los dos condensadores, por eso están en serie. Y por si se están preguntando, ¿pero qué pasa, por ejemplo, con C6? C6 yo no puedo decir que está en serie con C7 y C8. ¿Por qué? Porque en el punto de conexión que da con C8, por ejemplo, ¿cuántos cables llegan aquí? 1, 2, 3. Igual de este lado. Esta conexión aquí en común tenemos 1, 2 y el otro que va a la batería. Por eso C6 no se toma en cuenta y lo mismo sucede con C1. Bien. Entonces, resolviendo. Vamos a resolver las combinaciones. Voy a llamarle CA a la combinación de la carga 2 y la carga 3. Como es en paralelo se suma. Así que sería CA es condensador 2 más lo que vale el 3. Me voy a saltar el paso de reemplazar datos, pero es importante que ustedes hagan eso. Ambos miden 2,0 microfaradios. Bueno, 2,0 microfaradios más 2,0 microfaradios nos da 4,0 microfaradios. Voy a llamarle B a la combinación del condensador 4 y el condensador 5. El 4 y el 5 serían 6,0 y 2,0. Estamos hablando de 8,0 microfaradios.
La otra combinación, C7 y C8. Entonces aquí trabajamos con los recíprocos. 1 entre, voy a llamarle C a esa combinación. A medida que vas resolviendo las combinaciones, le llamas a la primera A, a la segunda B, C, D, y así sucesivamente. A la última vamos a llamarle T, que es la combinación final, ya cuando me va a quedar un solo condensador en el objeto. Así que 1 sobre CC es 1 entre, ¿quiénes son? C7 y 1 sobre C8. Aquí recuerda que usted suma estos dos recíprocos. Sin embargo, acá aparece el recíproco. Al final nuevamente habría que despejar esto. Ya les voy a decir cómo. CC es igual. Hay una tecla en el calculador que dice X a la menos 1. Es la tecla que estoy señalando aquí. Esta tecla. X a la menos 1. Esa tecla significa 1 sobre X. Bueno, con esa vamos a trabajar y sería de la siguiente manera. C7 y C8 ambos valen 2,0 microfarads. Bueno, usted hace lo siguiente. 2,0 inverso más 2,0 inverso. Igual, pero como allá adelante la suma de esos dos recíprocos te da el recíproco de la combinación, nuevamente tienes que calcular el inverso a lo que te dio esa suma. Entonces, inverso, y ahí aparece de A, que es la respuesta que estaba ahí, igual. Miren lo que nos aparece, 1. 1,0 microfaradios es lo que vale la capacitancia equivalente de la combinación de estos dos que le hemos llamado C. Cuando usted tiene solamente dos condensadores conectados en serie, usted multiplica y te da lo mismo que trabajas de la forma recíproca. Usted multiplica el valor de los dos condensadores y lo divides entre la suma de ambos. O sea, 2,0 por 2,0 entre, abrimos paréntesis, 2,0 más 2,0, cerramos paréntesis, igual. Y nos da lo mismo. Entonces usted trabaja de la forma recíproca o de esta manera, pero solamente para dos, recuerden, cuando tienes dos condensadores conectados en serie. Si tienes 3 o más, bueno, ya te conviene trabajar de la forma recíproca y eso sí, trabaja con la tecla X a la menos 1 de tu calculador. Muy bien. Es bueno que luego de que terminen de ir resolviendo, perdón, las combinaciones que ustedes ven, ir dibujando el circuito reducido. Vamos a dibujarlo aquí de forma breve. Tenemos acá C1, no lo tocamos, queda allí. Aquí tengo el voltaje de la batería. Aquí tengo ACA, por acá ACB. Esta de aquí sería C6. Y de estos dos quedó una sola que le llamamos CC. Así queda su arreglo. Voltaje total, C1, CA, CB, C6 y esta de aquí sería CC. De estas dos dibuja una sola. Usted elimina una y queda una sola. De estas dos, bueno, yo elimino esto y dibujo una sola, pero ya no le llama ni C4 ni C5, le llama como tal cual la denominaste arriba. Bien. Siguiente combinación que yo puedo resolver aquí. CC con C6. ¿Cómo están ellas? Están en paralelo. Y en paralelo se suman algebraicamente. Usted dirá, bueno, C1, CA y CB también están conectadas, pero esta combinación sería serie. También la pueden resolver. Sin embargo, voy a dejarla de último. ¿Por qué? Porque de estas dos voy a eliminar una y el circuito me va a quedar de esta manera. Una sola de la combinación de estas dos que quedará en serie con las otras tres. O sea, las 4 al final me quedarían en serie. Ok, tenemos CD. Ya tenemos A, B, C, ahora D. Sería C6 más CC.
C6 vale 5,0 microfarad y CC nos dio 1,0. Esto es 6,0 microfarad. $6,0 microfarad. Bien. Ahora, el circuito queda, vamos a dibujarlo aquí. La batería, aquí tengo CD, por acá tengo C1, de este lado CA y CB, CD, CB, CA y C1. Y aquí el voltaje de la batería. Ahora, estas cuatro, ¿cómo están conectadas? En serie. Entonces, en serie tengo que trabajar el recíproco. Y como ya voy a utilizar las que me quedan en ese circuito, a esta nueva combinación le voy a llamar TCT. Como es serie, sería, en serie es 1 entre CT es igual a 1 sobre C1 más, o sea, la suma de los recíprocos de las que están conectadas. 1 entre CA, 1 sobre CB y finalmente 1 sobre CD. Así que CT es igual. Y vamos a desarrollar acá. Sería la 1 que vale 1,0 microfarad. Aquí tenemos el resultado de la A, de la B y de la D. Así que tenemos 1,0 inverso más 4,0 inverso más 8,0 inverso más 6,0 inverso. Igual. Y no se olviden, inverso nuevamente, igual. Y esa es su respuesta. Nos aparece una cantidad en decimales. Les voy a recomendar algo para evitar redondeo, y es porque aquí tienen que hacer múltiples cálculos. Y para evitar estar redondeando y estar de repente acumulando error, estos resultados conviértelos a fracciones. En este calculador, aprietas esta tecla aquí. Y miren lo que aparece, 24 sobre 37. Y allí lo vamos a trabajar completo. 24 sobre 37 microfarads. Ok, de estos 4 quedó un solo condensador al cual le vamos a llamar, le hemos llamado, perdón, CT, con nuestra batería. Y así se determina la capacitancia equivalente de un arreglo de condensadores. No todos los arreglos son iguales, son diferentes. Usted tiene que tener cuidado cuando una combinación es serie y cuando es paralela. Ok, luego que determinas tu capacitancia equivalente y dibujas tu circuito reducido a su mínima expresión, o sea, con un solo condensador, vas a buscar o a determinar la carga total de este circuito, en este caso de este condensador. ¿Cómo? A partir de esta relación. Para determinar carga, usted multiplica el valor del condensador por el voltaje. Y con esta misma fórmula determinas el voltaje. Por ejemplo, si tú despegas V, se está multiplicando para seguir dividiendo y te queda esto. Entonces, voy a llamarle QT a la carga del condensador T. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, multiplicando, por supuesto, la carga del condensador total por el voltaje total, que es el que da la batería. Y si multiplicamos ese numerito, que es la capacitancia total, por 10 igual. Miren lo que aparece. Para evitar esto de estar utilizando números redondeados, bueno, aprieto aquí la tecla de fracción y me aparece como un número mixto que le llaman. Bueno, Shift y aprietas nuevamente la misma tecla y ya te aparece como fracción normal. 240 sobre 37. 240 sobre
37, y esto sería micro, y la carga es coulomb. Micro coulomb. Muy bien. Recuerden que el voltaje, pues, valga la redundancia, estaba en voltios, en volts, pero la capacitancia sí estaba en microfaradio. Faradio por voltio te da coulomb. Y el micro simplemente, pues, se le anexó ahí. Bien. Hasta aquí, de allí en adelante, ahora te va a tocar analizar el circuito desde el circuito más reducido hasta que llegues al primer circuito que se redujo. Y allí vas a terminar entonces de encontrar cuál es la carga y el voltaje en cada uno de esos condensadores. Ya sabemos que la carga en el condensador efectivo, el total, es 240 sobre 37 microfaradios y que el voltaje en ese condensador son los 10 voltios. Bueno, lo mismo tenemos que encontrar, pero ahora en el condensador de todos los que fuimos reduciendo para saber cuál es la carga y el voltaje en los condensadores originales de nuestro circuito. Muy bien. Tenemos ahora. Vamos a analizar este condensador. Si analizamos este condensador, CT es la combinación de C1, CA, CB y CD. Usted lo ve en el circuito porque se supone que usted mismo lo está reduciendo, o lo miras en la fórmula que usted está utilizando. CT es la combinación del condensador 1, del A, del B y del C. ¿Cómo están conectados estos condensadores? Están en serie. Y si nos vamos a los teoremas, en serie, ¿qué es igual? La carga en los condensadores. Entonces escribimos que la carga del condensador T es igual a la carga de los condensadores a los que pertenecen a esta combinación. ¿Quiénes pertenecen a la combinación CT? 1, A, B y D. La carga del condensador 1, del condensador A, del condensador B y la carga del condensador D. ¿Cuánto vale esa carga? La carga total nos dio 240 sobre 37. QB y QB. Bien. Todas estas cargas valen 240 sobre 37 microcoulomb. Bueno, cuando por teorema usted determina cargas, entonces con la fórmula usted determina voltaje. Caso contrario, cuando por teorema determinas voltaje, entonces con la fórmula determinas carga. Para determinar voltaje, tenemos que dividir la carga del condensador entre su capacitancia. Bueno, el voltaje del condensador 1 sería carga 1 entre capacitancia 1. El voltaje del condensador 2 sería carga 2, perdón, del condensador A. El 2 todavía no lo hemos analizado. Entre capacitancia del condensador A. Y así sucesivamente. Así que tenemos que dividir 240 sobre 37 microcoulomb, porque todas las cargas en ellos son iguales entre la capacitancia de cada condensador. El condensador 1 vale 1,0 micro. Y miren, aquí estaríamos dividiendo. Voy a reemplazar acá, pero con los demás no. 240 sobre 37 microcoulomb entre 1,0 microcoulomb, que es lo que vale C1. Aquí el micro con el micro se cancela. Perdón, aquí es microfaradio. Coulomb sobre faradio te da voltios. Pero vamos a borrar eso. Simplemente lo escribí para que vieran por qué los micros se cancelan y solamente nos queda voltios. Así que tenemos 240 sobre 37 entre 1, obvio, nos va a dar 240 sobre 37 y quedaría voltios aquí.
Muy bien. En la carga, perdón, el voltaje en el condensador A sería 247 sobre, usted lo escribe como fracción, 37 entre la carga del condensador A que nos dio 4,0 microfarads. Y allí tenemos, nos aparece como un número mixto, pero si lo queremos normal, Shift, y apretamos la tecla de Shift y la misma tecla para escribirlo en fracción normal. ¿Y qué nos aparece? 60 sobre 37. 60 sobre 37, esto sería voltios. Bueno, el voltaje del condensador B sería carga del condensador B entre la capacitancia del condensador B. El voltaje del condensador D sería carga del condensador D entre capacitancia del condensador D. Acá vas a dividir. Disculpen. Si esto está bien, voy a repetir por si acaso. El voltaje, aquí estamos analizando CT. CT es la combinación del condensador 1, A, B y D. A medida que usted va desarrollando, usted se va a fijar si la combinación es serie o paralelo. En este caso, CT es la combinación serie de estos condensadores. Por eso, como en serie, la carga en los condensadores es la misma y es igual a la carga de la combinación a la que pertenecen. Bueno, estos cuatro quienes pertenecen a CT, por eso la carga de este condensador, que es esta que tenemos aquí, es igual a la carga en cada uno de ellos, que es lo que tengo aquí. Cuando por teorema determinas, o sea, por teoría, pues determinas cuál es la carga, entonces con la fórmula determinas cuál es el voltaje. Caso contrario, cuando por teorema determinas cuál es el voltaje, entonces con la fórmula determinas cuál es la carga. Bien. Ya de este circuito ahora tendríamos que pasar a este otro circuito de acá. ¿Y qué condensadores usted va a analizar? Usted va a analizar aquellos condensadores que son combinaciones de otros. Por ejemplo, aquí tenemos 4 condensadores. Yo tengo que analizar aquí CA, CB y CD. C1 ya no lo tengo que analizar. ¿Por qué? Porque C1 ya se analizó acá. Ya tenemos la carga y el voltaje de C1. Además, no es una combinación. Así te das cuenta cuáles son las combinaciones que tienes que analizar. Voy a borrar por acá para continuar. Muy bien. Vamos a analizar, vamos a empezar con CD. CD es la combinación de ¿quiénes? De 6 y de C, de estos dos. ¿Y cómo están conectados esos dos? En paralelo. ¿Qué es igual en paralelo? El voltaje en cada uno de ellos. O sea, entonces decimos que el voltaje del condensador D, que ya lo obtuvimos aquí, es igual al voltaje de los condensadores que pertenecen a la combinación de la D, o sea, a 6 y a condensador C. V6 y VC. ¿Y a qué vale? 40 sobre 37 voltios. Lo que les decía hace un momento, cuando por teorema determinamos voltaje, entonces con la fórmula determinamos la carga en esos condensadores. ¿Cuáles tenemos? ¿Qué cargas tenemos que determinar? Los que pertenecen a la combinación, o sea, la carga del condensador 6 y la carga del condensador C. Para determinar carga, aquí está, capacitancia por voltaje. Entonces aquí, para la carga 6 sería capacitancia del condensador 6 por el voltaje del condensador 6. Y acá sería CC por VC. Tenemos entonces C6 y CC son los valores
5,0 micro para C6 y para CC, por aquí está, 1,0 microfarad. Eso se debe multiplicar por el voltaje de cada uno de esos condensadores, que ya sabemos que vale 40/37. Así que tenemos 5,0 por 40/37. Esto nos va a dar 200/37 y esta respuesta les quedaría en microcoule. Y para el condensador C, les quedaría, vale 1,0 por el voltaje C. Recuerden, 1,0 es lo que vale CC. Y el voltaje de C, ya sabemos que es 40/37. Bueno, aquí nos va a dar 40/37 microcoulombs. Cuando usted resuelve este tipo de combinaciones, hay una forma de corroborar si lo que usted está haciendo está bien o está mal. ¿Cómo? Si, por ejemplo, en este caso, estos voltajes que hemos calculado de esta combinación están bien, la suma de todos estos voltajes me debe dar el voltaje de la combinación a la que pertenecen estos cuatro. ¿A quiénes pertenecían estos cuatro? A T. ¿Y cuál es el voltaje de este condensador? Es el voltaje total, que vale 10 voltios. Si sumamos estos cuatro valores, nos debe dar exactamente 10 voltios. Si se suman, ustedes verán que nos van a dar 10 voltios. Acá hemos calculado cargas. Bueno, si estas dos cargas están bien, la suma de estas dos cargas me debe dar la carga de la combinación a la que pertenece. ¿A quiénes pertenecen C y C? Al condensador D, ¿verdad? Bueno, la carga del condensador D, por aquí la tengo, 240/37. Si sumamos estos dos, nos va a dar 240/37. Muy bien. Luego que analizas esta combinación, ahora toca analizar CA y CB. Y de la misma manera que hemos trabajado, usted se fija si la combinación es serie o la combinación es paralelo, para entonces determinar el voltaje y la carga en cada uno de ellos. En el caso tal de que te pidan determinar la energía que almacena cada uno de esos condensadores, bueno, para ello obtienes con esta ecuación la energía, la mitad de la carga por el voltaje en cada uno de ellos. La energía la puedes determinar con esta fórmula o con la siguiente. Q es C por V. Bueno, C por V. Esto que está aquí sería Q por la V. Nuevamente. También la puedes encontrar Q medio C por el voltaje al cuadrado. Esa sería otra manera de determinar la energía en cada condensador. Pero vuelvo y repito, determinar esa energía, primero debes conocer la carga y el voltaje en cada uno de ellos. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier pregunta, ya saben, a través de los distintos canales de comunicación. Por supuesto, de tarea, sería importante que terminen de analizar el circuito así tal cual como les he mostrado el día de hoy. Que pasen un excelente día.